Bueno, ahí estábamos, obviamente, estábamos con la música de Emilia Mernes y desde ya que vamos a, obviamente, seguir haciendo referencia a esta joven cantante y esta, bueno, ya a esta altura no es promesa, es absolutamente presente dentro de la música argentina, latinoamericana, pero vamos a cambiar absolutamente de tema y vamos a meternos con, bueno, un tema súper actual. Está, como ustedes están viendo en nuestra pantalla y en nuestro plano, en contacto ya con nosotros a través de la virtualidad, nuestra, a esta altura, amiga, ya hace rato que nos salía al aire con nosotros, Noelia Villafañe, quien representa a monotributistas asociados de la República Argentina. No hay nada, como lo venimos diciendo, que las reformas propuestas por el presidente Milei, que en algún caso fueron puestas a consideración del Congreso, en otros casos fueron tomadas de forma intempestiva. Bueno, no hay ningún tema que no hayan tocado. Obviamente, el monotributo es uno de esos temas que también fueron impregnados por esta propuesta de cambio y en algunos casos derogaciones. Vamos a ver qué pasa en ese sentido con el mundo del monotributo. Noelia, Sergio Ferreira, desde el programa ATP en Santa Fe, te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Bueno, en el DNU está contemplado justamente de que el monotributista pueda contratar colaboradores. ¿Esto se escucha bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Bien, que pueda contratar colaboradores. Esto es algo que nosotros veníamos solicitando ya desde Monotributistas Asociados República Argentina, ya que la realidad del monotributista es que justamente si tiene que hoy contratar a una persona para que lo ayude en su emprendimiento, en su actividad económica, tiene que tenerlo en blanco en relación de dependencia y realmente es inviable porque termina ganando más la persona que tiene como empleado que el propio monotributista. Entonces decíamos, bueno, ya que el Estado tiene monotributistas, ya que el gobierno provincial, municipal, contrata monotributistas, ¿por qué no el monotributista puede también contratar monotributistas o el responsable inscripto puede contratar monotributistas? Y bueno, en el DNU habla justamente de la figura del colaborador de los trabajadores independientes. Esto obviamente va a pasar luego la reglamentación por el Poder Ejecutivo, pero nosotros lo vemos positivo, ya que justamente el monotributista va a tener un poder de crecimiento al poder tener en su equipo de trabajo a colaboradores que los tenga de manera independiente, ¿sí? Esto es decir, sin tenerlos en relación laboral. Esto es algo positivo para el monotributista. Sin embargo, nosotros hoy estamos con el tema de la actualización de las tablas, algo que preocupa realmente al monotributista porque los topes de facturación han quedado bastante chatos, por lo tanto el monotributista sube de categoría, no por estar en una mejor, con una mejor situación económica, sino producto de la inflación, y esto tiene que ser modificado por ley. Hay un proyecto de ley que se incluyó en el Congreso de la Nación, se incorporó ayer, justamente para aumentar estos topes de facturación, pero obviamente los tiempos del Congreso no son los mismos tiempos de que el monotributista actualmente va a tener que subir de categoría. Y bueno, estamos viendo a ver la posibilidad si estos topes de facturación se pueden actualizar, si ya hay una voluntad política de hacerlo, tal vez por DNU, y solucionar el problema de lleno que tienen los monotributistas, que es justamente la preocupación de subir de categoría producto de la inflación. Noelia, ¿cuál es el nivel de dificultad que hay a la adaptación de estos cambios? ¿Hay protestas o fue bastante simple el camino de monotributistas para adaptarse a esta situación? Bueno, justamente ahora con respecto a lo de la actualización de los topes de facturación, bueno, estamos dando una batalla. Primero apostamos por el diálogo, ¿sí? Viendo a ver de hecho hemos tenido reuniones con diputados para que apoyen el proyecto de ley, pero ahora estamos con esto de decir, bueno, en cuánto tiempo se va a poder lograr, y bueno, por eso es que estamos pidiendo que el Poder Ejecutivo tome la decisión de aumentar los topes de facturación basándose en este proyecto de ley, que en definitiva, si hay voluntad política para hacerlo, bueno, que se decida ahora y no dentro de unos meses, sería algo favorable para el sector de los monotributistas. Entonces decimos, bueno, si el DNU en parte considera al monotributista para justamente
ayudarlo o allanarle el camino con respecto a que pueda contratar colaboradores independientes. Entonces decimos, bueno, que también considere el problema real hoy de monotributistas, que es aumentar los topes de facturación. Con respecto al aumento de la cuota del monotributo, nosotros consideramos ilegal, también estamos viendo la posibilidad de poder hablar con la titular de AFIP para que adapte el aumento de la cuota, pero conforme a la ley y no este aumento que hubo, que está sin cumplir lo que dice la ley. Entonces, bueno, estamos con toda esta batalla, nosotros apostamos primero al diálogo, vamos a ver cómo se torna el camino en los próximos días. Noelia, ¿qué calificación le darías o cómo sintetizarías el proyecto que hay, bueno, y que justamente contiene una serie de reformas? ¿Es beneficioso en general? No tanto. ¿Hay ciertas particularidades que cambiarías, como las que estás mencionando? ¿Cómo lo calificarías al proyecto? Y justamente que hay pros y contras, sí, que hay que evaluar, hay que ver de qué manera se puede adaptar la sociedad justamente a este nuevo proyecto, pero que bueno, que si se evalúan y se considera tal vez y se escucha a los sectores intervinientes, a los sectores afectados, bueno, se puede depurar la parte negativa y bueno, ir todos. Lo que Argentina necesita es que salgamos adelante y bueno, y eso es lo que apostamos todos como sociedad. Así que bueno, en definitiva hay que ver cómo pasa el tiempo y bueno, y ver de qué manera también del otro lado se escucha para justamente ayudarle al sector hoy, que a nosotros es lo que nos preocupa, el sector de los monotributistas, que es el que se levanta temprano, se acuesta a última hora. Siempre ha considerado que no ha sido escuchado al 100% por parte de los gobiernos. Entonces, bueno, la idea es ver de poder acercarnos y que escuchen al sector, que en definitiva termina siendo lubricante el motor de la economía. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va en este nuevo horizonte. ¿Cuántos monotributistas hay actualmente en el país? 4.800.000 monotributistas, es el sector económico más grande de Argentina en cuanto a número de contribuyentes. Obviamente este horizonte va a ir creciendo porque si la persona deja de tener un empleo en relación de dependencia pasa a ser monotributista, así que consideramos que en el mediano plazo este número va a ser incrementado realmente porque el camino va a ser, y hoy como va actuando también la sociedad en su conjunto, va a terminar cayendo justamente en este régimen del monotributo. Entonces, bueno, por eso creemos que es importante, que al ser un sector tan numeroso, que el gobierno escuche y se dé la oportunidad también de ver qué es lo que necesita el sector. 4 millones es comparado, y cuando decís el sector más grande, ¿es comparado con el sector asalariado? Claro, 4.800.000 monotributistas es un número importante. O sea, si vos lo ves es importantísimo. A nivel de conjunto, sí, es mucho. Y además que si uno ve con otros sectores, como por ejemplo, no sé, camioneros, obviamente el sector de monotributistas es mucho más amplio que el sector de los camioneros. O sea, como gremio, si uno lo quisiera ver, bueno, es un sector... El sector de los empleados de comercio, que tiene 1,5 millones de afiliados, queda muy atrás. Tal cual, tal cual. Entonces, por eso apostamos a que se nos escuche y que, bueno, que veamos a ver de qué manera se puede trazar este nuevo horizonte en beneficio de este sector que como te dije, nunca ha sido 100% escuchado. ¿Cuáles son, más allá de lo que recién enumeraste y por dónde pasan, calculo, las principales dudas, pero ¿qué llega como columna vertebral de dudas, perdón, o de propuestas dentro del sector monotributista a la asociación? ¿Cuál es la preocupación hoy del mundo monotributista? Bueno, la preocupación central hoy es justamente el tema de los topes de facturación, que es lo que yo acabo de mencionar, para no saltar de categoría producto de la inflación. Luego es el tema de las obras sociales, que las obras sociales no están afiliando a los monotributistas, sin embargo todos los meses abren el bolsillo para que el monotributista aporte a esa obra social. Esto nosotros en el 2022 propusimos que el aporte a la obra social sea optativo para el contribuyente, es decir, que si la obra social no lo afiliaba, pues entonces que
que ese monotributista no tuviese que pagar el aporte del monotributo. Lo perdimos por 6 votos en esa oportunidad y bueno, este es algo que se podría solucionar justamente de que sea optativo el pago de la obra social, justamente para que a la obra social le interese que le ingrese ese aporte y no mire para el costado a la hora de afiliar al monotributista. Lo otro que también genera preocupación es que todos se jubilan con la mínima, desde el monotributista social hasta el monotributista de categoría K, que hoy paga más de 100.000 pesos por mes. Entonces, bueno, ver de qué manera puede haber alguna medida en donde se fomente o se premia a aquellos que están en las categorías más altas. Y después, bueno, el problema que tenía el monotributista y que tiene actualmente es el nulo poder crédito bancario, ¿sí? Va al banco y nadie le quiere prestar dinero al monotributista. Hay un prejuicio muy grande por parte del monotributista, no lo consideran como sector de trabajo, ¿sí? De hecho, muchos dicen, bueno, los informales monotributistas, decimos, no, que es un sector formalizado bajo el monotributo. O sea, es como que la sociedad muchas veces no interpreta bien qué es lo que es el monotributista y bueno, y los bancos obviamente les cuesta otorgar créditos para monotributistas. Nosotros el año pasado estuvimos con la gente del FOGAR, del Fondo de Garantía, y le consultamos cuál era el nivel de morosidad con respecto al crédito a tasa cero, por ejemplo, que fue un crédito que tomó el monotributista y que bueno, que fue así como al cual pudieron aprovechar muchos monotributistas. Entonces dijimos, bueno, sobre ese 100% de monotributistas, ¿cuál fue el nivel de morosidad? Y el nivel de morosidad fue inferior al 5%. Es decir, que si los bancos entendieran esto, se darían cuenta que el monotributista es una persona que va a cumplir con sus obligaciones. Que va a pagar. Si toma un crédito, justamente se va a hacer un 8 para poder pagarlo. Y bueno, entonces ese es otro de los caminos que hay que ver para que haya un nivel de financiamiento para el monotributista que le permita crecer, que le permita ir cada vez generando mayores ingresos y bueno, y que pase a ser responsable inscripto y que pase a ser una sociedad y no quedar siempre en el monotributo. Y lo otro es el tema de las garantías para alquileres. El monotributista cuando va a alquilar y dice yo soy monotributista, tampoco lo consideran, o sea, es como que consideran que el ingreso del monotributista no es válido. Entonces, bueno, esa también es otra preocupación que tiene el sector y que, bueno, obviamente hay que sentarse a ver de qué manera se le puede dar este acompañamiento por parte del gobierno para legitimar y mostrarle a la sociedad que los ingresos del monotributista son ingresos en blanco y que es importante contemplarlo como sector activo dentro de la economía. Recién mencionabas 4,5 millones de monotributistas, mencionabas algunas cuestiones que son, bueno, del lado bueno del monotributista, o de las monotributistas también, que son argumentos irrefutables por lo que estás diciendo, y inmediatamente cuando mencionabas todo eso se me vino a la cabeza algunos escándalos políticos que ha tenido el país y que tenían como protagonistas principales a gente millonaria, pero que estaba dentro de la figura del monotributo, con lo cual quizás eso tira un poco para abajo lo que estás diciendo y que obviamente se cataloga mal al resto de las personas que son monotributistas, que no son millonarias claramente, y quizás por ahí viene un poco la situación de, bueno, tener cierta precaución mal tomada con el mundo monotributista, que como vos decís, son claramente cumplidores de sus obligaciones y que de alguna forma son una parte importante de la rueda económica del país. Tal cual, bueno, justamente estos casos que han sido escandalosos y que obviamente siempre va a haber una viveza criolla, pero no es lo general. No. En el tema del monotributo, yo creo que, bueno, tal vez el Estado también ha fallado, porque si yo soy parte del Poder Ejecutivo, veo que una persona viaja en avión permanentemente a diferentes países, es monotributista y yo puedo tener ese registro de que tiene consumos en dólares, consumos en... bueno, eso figura todo en nuestra parte, no es ajeno a los ojos de AFIP. Entonces, bueno, ahí tal vez controlar, ver de qué manera se puede controlar y decir, bueno, monotributista, a ver, mostrame de qué manera tenés estos ingresos. Bueno, si hay alguien que está como patrocinando a ese monotributista, bueno, si le dio algún préstamo o lo que fuera. Pero no, hoy hay gente que dice, bueno, el eranismo fiscal, el que es
el que tiene mayor facturación trata de quedarse en el régimen del monotributo para no pasarse al régimen general. Y uno podría decir, bueno, si pasara esto de que hay un enanismo fiscal donde muchas personas que tienen un nivel de facturación que deberían ser responsables inscriptos y se han quedado atrincherados en el monotributo social, entonces nos encontraríamos que en el número total de estos 4.800.000 monotributistas, las categorías más altas serían las que tendrían la mayor cantidad de monotributistas. Y esto no es así. La mayor cantidad de monotributistas están en las categorías más bajas. Claro. A, B, C. Un porcentaje ínfimo está en las categorías más altas. Entonces, quiere decir que de ese porcentaje ínfimo, bueno, hay algunos que se avivaron y que se quedaron en el régimen de monotributo y bueno, pues, atento a una falta de control, pero no es lo normal del sector de monotributistas. Entonces, al final pagan justo por pecadores. Exacto, exacto. También me queda una reflexión respecto del tema bancos, con lo que mencionabas, el hecho de no abrir la posibilidad de brindar créditos, algo que es vital para el mundo monotributista, y por otra parte las obras sociales, dos sectores que tienen cuestiones o elementos sumamente sensibles, el acceso al crédito y el acceso a la salud, básicamente, y que por otra parte quien está dentro del monotributo cumple en ese sentido, se cumple generalmente con el pago de la obra social y como vos decís, en este crédito a tasa cero que se había nombrado, la morosidad no superaba el 5%, lo cual era, en algunos casos, hasta loable comparado con otras situaciones, y sin embargo, ni los bancos ni las obras sociales prestan atención al monotributista. Tal cual. Y bueno, por eso nosotros desde la asociación, que es Monotributistas Asociados República Argentina, siempre estamos en este nivel de concientización justamente para mostrarle a las obras sociales, a los bancos, al gobierno, de que es un sector importante y por el cual vale la pena apostar. Noelia, muchas gracias por tu tiempo y desde ya, como siempre, agradecidos por todo lo que nos decís del mundo monotributista. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Por favor. Noelia Villafañe, con nosotros representando la Asociación Monotributista, o mejor dicho, Monotributistas Asociados de la República Argentina, bueno, respecto de esta situación que se está dando con este gran paquete de leyes que baja desde el Ejecutivo al Congreso de la Nación, y bueno, y hay algunas reformas que se están pidiendo que en principio se hagan diferente y en otros casos que se frenen específicamente.